Jonathan y Yomari Martínez presentan el tercer aniversario de la emisora Restaurador de Corazones. Con una poderosa palabra, el pastor José Pérez. En las alabanzas, la adoradora Brenda Rivera. Y desde Puerto Rico también se une en la adoración Rosa Ferrer, cantando su alabanza, Amado Mío. Así que ordena tu camiseta del evento entrando ahora a restauradordecorazones.com. Están disponibles hasta agotar existencia. Ven al 246-250 en Broad Street, Meriden, Connecticut. Ven con toda tu familia el sábado 26 de julio desde las 4 de la tarde. Tercer aniversario de Restaurador de Corazones. Para más información, descarga nuestra aplicación para Android y iPhone. Restaurador de Corazones, una emisora de alcance mundial. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a este canal de YouTube, emisora Restaurador de Corazones. Te habla tu amigo y tu hermano Jonathan Martínez. Gracias por estar aquí. Suscríbete al canal, dale a la campanita y dale like al video para que, ¿verdad?, esté al tanto de todo lo que está aconteciendo en este canal de YouTube de la emisora cristiana Restaurador de Corazones. Aleluya. Damos gracias al Señor que estamos aquí un día más, una vez más, porque esto es un privilegio que el Señor nos da, estar aquí con todos ustedes para traer contenido de edificación para las almas, traer la palabra del Señor, traer testimonio, amén, traer, ¿verdad?, cosas edificantes para tu vida y tu familia. Gracias por estar ahí detrás de tu televisor, detrás de tu teléfono, tableta, computadora. Gracias por estar aquí, amén. Estamos sumamente contentos, amén, de un día más estar aquí hablando de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. En estos momentos quiero invitarte, amén, a nuestro tercer aniversario Restaurador de Corazones, sábado julio 26, está en pantalla, gloria al Señor. Estará predicando mi pastor José Pérez, en la adoración, ¿verdad?, estará Brenda Rivera, y desde Puerto Rico la adoradora Rosa Ferrer. Esto es sábado julio 26, aquí en Meriden, Connecticut. El flyer está en pantalla. Para obtener la camisa del evento, descarga la aplicación Restaurador de Corazones para Android y para iPhone. Restaurador de Corazones para Android y iPhone. Descarga la aplicación completamente gratis y también accesa a nuestra página web restauradordecorazones.com. Compra tu camisita, amén. El envío es completamente gratis y ven a nuestro evento sábado julio 26 y la gloria toda es de Dios. Si usted siente en su corazón, ¿verdad?, bendecir la emisora con su ofrenda, la ofrenda también está en pantalla, gloria a Dios, aleluya, para que tú, ¿verdad?, envíes tu ofrenda a la emisora y sigamos con este proyecto. El Señor nos entregó de el proyecto radial, amén, predicando esta palabra en cualquier parte del mundo a través de la onda radial. Ahí está nuestro Cash App, PayPal, Venmo y nuestro Zelle para que usted envíe su ofrenda, así como el Señor ponga en su corazón, amén. Así que en esta hora tenemos un podcast muy, siempre digo muy interesante, pero hoy voy a decir un podcast que me siento privilegiado por el simple hecho de que por fin se dio, y lo digo así, porque cuando tú estás trabajando para Dios, la agenda quizás está, tenemos muchas cosas en agenda, amén, en la obra del Señor, la iglesia, amén, la familia, gloria al Señor, el trabajo, y el tiempo de Dios es perfecto. Hoy tengo con nosotros a mi pastor, que puedo decir, ¿verdad?, que desde el primer día que me convertí a Cristo, llegué a su iglesia y aquí estamos, amén, con la misma iglesia, el mismo pastor, aquí en Meriden, Connecticut, y es un privilegio para mí tenerlo a él porque he grabado podcast con muchos pastores, he grabado podcast con diferentes personas, pero decir que es mi pastor es más que un privilegio porque así Dios lo quiso, y aquí estamos, ¿verdad?, grabando un testimonio pastoral, amén. Nunca he grabado un testimonio pastoral. Sí he estado con pastores, pero no con un testimonio pastoral, para edificación de aquellos que son llamados al pastorado. Amén. Lo que conlleva, lo que se sufre, todo se va a hablar aquí en este canal de YouTube, emisora Restaurador de Corazones, y le doy la bienvenida a mi pastor José Pérez en este canal de YouTube. Pastor José Pérez, bienvenido a la emisora Restaurador de Corazones. Amén, Jonathan. Dios te bendiga más. Estoy muy contento de estar aquí. Esto es una petición contestada que estuvimos hace tiempo. Cuando lo vamos a hacer, pusimos fecha, después no pudimos, tuvimos que cambiar otra fecha. Pero lo más importante es que Dios, ¿verdad?, tiene todo en su momento, tiempo perfecto. Para aquellos que me lo conocen, como dijo nuestro hermano Jonathan, corresponde al pastor José Pérez. Por la gracia del Señor, pastoreamos la Iglesia Evangélica Huelellana Restauradora, amén, aquí en la bella ciudad de Meriden.
y nos sentimos muy contentos y privilegiados de que Dios nos ha escogido para esa gran labor y en parte el testimonio que vamos a estar hablando hoy es de qué manera el Señor pues nos metió en este zapato, Jonathan, que esto no es fácil, pero aquí estamos, damos gloria a Dios por eso. En esta grabación, ¿verdad? Queremos enviarle un saludo a mi amada esposa, a la iglesia en general, la Iglesia Evangélica Bolivariana Restauradora, aquí en la bella ciudad de Mérida. Estamos ubicados en el 975 de la Broad Street, en Mérida, en Connecticut. Estamos en el segundo piso. Ahí pues el Señor nos ha establecido, ya que empezamos primero en una iglesia, ¿verdad?, pequeñita, y el Señor pues nos ha llevado, amén, a este lugar, ¿verdad?, para seguir haciendo su trabajo. Pero estamos muy contentos, de poder estar aquí en esta bendición que nuestro hermano Jonathan nos ha permitido, y también, ¿verdad?, la bendición que el Señor pues nos ha llevado al pastorado, hermano Jonathan. Definitivamente una bendición. Yo recuerdo cuando vine a la iglesia la primera vez, el pastor estaba en otra iglesia más pequeña, y allí llegamos un día en el 2021 y estuve sentadito allí como 2 meses, claro, porque no acepta el Señor rápido. Estuve sentadito 2 meses escuchando hasta que el Señor tocó mi corazón. Ese día iba a llegar y allí pues acepté a Cristo, y desde ese día hemos estado con el pastor José Pérez mano a mano, y aquí estamos, amén, para la gloria del Señor. Recuerdo que llegué a una iglesia donde yo estaba quizás en el mundo, yo estaba quizás lleno de todo lo lujoso, ¿verdad? Todo la vanidad que el diablo puede ofrecer, Señor reprenda, pero cuando llegué ahí sentí un amor, y por eso me quedé ahí, porque yo sentía que aún estando en el mundo, yo sentía que no tenía, mi vida no tenía validez para las personas que me jodiaban, pero cuando llegué a la iglesia sentí algo distinto, por eso me quedé 2 meses ahí visitando, wow, hasta que el Señor tocó mi corazón, y ahí estuve y aquí estamos, gracias a Dios, desde el 2021. Qué bueno. 3 años, ya van, qué rápido, corre el tiempo, ¿verdad? Tremenda bendición. ¿Te acuerdas ese día que llegué? Tremenda bendición. ¿Y dónde nos conocimos? ¿Dónde nos conocimos? ¿Dónde nos conocimos y de la manera que nos conocimos y cómo Dios utilizó, ¿verdad?, ciertas situaciones para llevarte a la iglesia? Y ahí pues le pude dar el corazón al Señor. Hasta el sol de hoy, lo que Dios ha hecho contigo ha sido tremendo, extraordinario, desde el primer día hasta el día de hoy. Eso ha sido para arriba, fruto tras fruto. Eso es lo que realmente el Señor quiere ver cuando una persona se convierte, hermano Jonathan, aunque no va con el tema, pero es que nos decidamos como tú te decidiste, a dejarlo todo, a seguir al Señor y dejar que el Espíritu Santo entrara en ti, te transformara, te cambiara, quitara de ti, amén, todo lo que quizá iba a impedir traerte hasta este momento. Es una bendición, y yo como tu pastor me siento muy gozoso y regocijado por eso. De verdad que sí. Y es bueno sentir el respaldo de mi pastor. Te digo por qué, porque he grabado podcast con bastante gente, he estado en radio con bastante gente, y uno que otro me ha preguntado, ven acá, ¿cuándo grabo uno con tu pastor? Digo, bueno, ya yo hablé con el pastor de que claro, estamos todavía cuadrando agenda. Claro. Tú sabes que estar aquí también es una bendición, porque la gente puede ver que tengo sí el apoyo de mis pastores, ¿entiendes? Para que no sabía todavía cuadrado esa agenda, pero el tiempo de Dios es perfecto. Dios dice Dios. Pero qué bueno que tengo a mi pastor aquí, que él puede dar testimonio, amén, ¿verdad? De lo que estamos haciendo, de cómo vamos llevando, ¿verdad?, las cosas, la obra del Señor. Gloria porque a Dios. Para estar aquí que tenemos un orden. Claro. Hay un orden, amén. Cualquier ministerio, cualquier cosa que estés haciendo, hay que tener un orden. Y primero, lo aprueba Dios. Segundo, lo aprueban tus pastores. Entonces tú ejecutas, porque Dios, amén, tú aceptas a Cristo y ya tú tienes luz verde de parte de Cristo, pero en la tierra tienes un pastor terrenal, ¿verdad?, o tus pastores, donde van a decir, estás preparado, porque ya te convertiste, vemos el compromiso, te bautizamos, zumba. Pero cuando, amén, te convertiste, todavía necesitas preparación, pues el pastor te va a decir, aguántate un momentito, seguimos orando. No es que te dijo que no, aguántate, vamos a seguir orando, preparación, y te zumbamos. Así mismito a eso nos llamó Dios. Así debe de ser. Ese es el orden de Dios. Dios establece pastor en la tierra para que entonces el pastor vea a través del Espíritu Santo dónde Dios quiere ubicarte, dónde Dios quiere meterte, y a la misma vez vea también los frutos, las áreas que necesitas todavía mejorar, para entonces Dios poderte desarrollar en el ministerio de lo que el Señor tenga. Es una bendición tremenda. Ok. ¿Tú crees que voy a entrar? Vamos a contar hoy un testimonio pastoral del pastor José Pérez, pero ya que estamos hablando de este tema,
¿tú crees que muchos, ¿verdad? Hablando de pastores, ¿tú crees que muchos pastores han fracasado porque se han adelantado al tiempo sin la preparación? O porque hemos visto pastores fracasando, ¿verdad? Quizás no significa que Dios no los llamó, pero ves, como yo expliqué ahora, hay una preparación y luego pues el pastor te da luz verde porque ya Dios te la dio, ahora el pastor. En cuestión de, eso es oveja, pero en cuestión de pastorado, cuando vemos pastores que no tuvieron éxito y decayeron, ¿por qué? Bueno, hermano Jonathan, pueden ser muchas cosas, o de que Dios no llamó, o que Dios llamó y no era el momento, o que entraron el pastorado y lamentablemente pues se debilitaron, dejaron que las circunstancias los debilitaran, perdieron la búsqueda, perdieron la comunicación, perdieron la coinonía con el Señor, y eso lleva a un pastor, como uno dice, fracasar, o que entregue la iglesia, o que ya no pueda pastorear. Todo depende de la situación, pero sí, aún hombres de Dios llamándolos al pastorado firmemente, hoy en día no están, porque le permitieron al enemigo abrir una puerta y lamentablemente pues perdieron esa batalla, ¿ves? Pero son muchas las cosas, son muchas las razones, pero no hay nada mejor de que nosotros podamos entrar en la voluntad y en el tiempo de Dios para poder dirigir una iglesia. Perfecto. Buena contestación esa, porque acuérdate que hay muchos pastores viendo, pero hay muchas ovejas también viendo. Amén. Que se van a estar educando en esta Amén. Área basada en la experiencia pastoral de mi pastor José Pérez. Amén. Entonces, cuando no es el tiempo correcto, quizás eso no va a funcionar. Claro. ¿Okay? Porque no es Dios en el asunto, porque no es el tiempo correcto. Okay. Cuando vemos pastores que caen por cualquier razón, porque se dan el tiempo y vuelven y se levantan después de un fracaso, ¿por qué a la gente se le hace tan difícil confiar o creer en esa obra después que se cayeron una primera vez? Ese trabajo lo hace el enemigo de las almas en la mente de la gente. Siempre se ha visto de que una caída deja consecuencias. Y la consecuencia de una caída es que no haya confianza ya en ese líder o en esa iglesia. Entonces a veces es bien difícil. Pero no quiere decir que el Señor restaure y levanta y vuelve y deposita ese líder que Dios llamó al frente de una obra a dirigirla. Siempre el enemigo va a tratar de que... siempre va a tratar de mantener en la mente de la gente un mal imagen de nosotros o de nuestro pasado. Pero lo importante es que si sucedería así y uno se levante la voluntad del Señor, uno cumple, se levanta en el tiempo del Señor y comienza a desarrollarse, como quizá en el principio de cómo comenzó, y mirando para arriba, creo que Dios va nuevamente a dar gracia y la gente va a comenzar a llegar y serán más los que confíen ahora, por la gracia que el Señor va a establecer otra vez en el líder, a otros que solamente se van a recordar del pasado, ¿ves? Y de las cosas que sucedieron. Tú sabes que el enemigo usa esas cosas para que la gente no crea en ese pastorado ni en esa visión. Y es bien difícil y es bíblico todo eso. Por eso es que es bien importante, bueno, son dos puntos distintos. Porque una cosa es que te adelantaste del tiempo. Ya eso es una cosa diferente. O sea, no esperaste el tiempo correcto de Dios. Otra cosa es, pues, tu testimonio. Yo voy a decir que tienes que cuidar tu testimonio, pero, o sea, el testimonio y el tiempo perfecto de Dios como que va unido. Porque si tú esperas el tiempo perfecto de Dios, pero no tienes un buen testimonio, hay algo mal. Así o viceversa. Tienes un buen testimonio, pero no esperaste el tiempo correcto, hay algo mal también. O sea, claro, que todo va conjunto. Claro. ¿Verdad? Entonces todo va conjunto. Y por eso, pastores, ustedes que me están viendo, que están viendo a la pastor José Pérez también, estamos contando experiencias donde hay pastores que hemos visto y hemos escuchado. Además, aquí han habido podcast. Hay pastores que abrieron la obra y han contado aquí en esta emisora que fue cerrada por X o Y razón. Así es. Y por eso hice la pregunta para saber tu opinión en esta parte, porque la gente se le hace difícil creer cuando se levanta por segunda o tercera vez después de 2 caídas. Lo que dicen es, se cayeron, ya yo no creo en ellos.
Sí, es bien difícil. Es bien difícil. Bien difícil. Mayormente, vuelvo y te digo, con prácticamente ellos tocándose con las personas que no perdonan, que el enemigo de una manera u otra ha bloqueado la mente para recordarse de que la Biblia dice que si alguno de vosotros nos hemos hallado en alguna falta, el apóstol Pablo dice, vosotros que somos espirituales, vamos a restaurarle con espíritu de mansedumbre. Amén. Y eso es lo que mayormente falta en el pueblo. Si un líder cae o lo que sea, lo que pasó, pues nosotros tengamos ese amor y esa paciencia para restaurarle y volverlo a ver en la posición donde Dios lo tenía cuando comenzó. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Qué tiempo llevas en el Evangelio desde que te convertiste a Cristo, no contando el pastorado? ¿Qué tiempo llevas en el Evangelio? Bueno, Jonathan, yo llevo si mi mente no es infiel, 29 años. 29 años no contando el pastorado. No contando el pastorado. Okay, perfecto. 29 años no contando el pastorado, o sea que el pastorado estaría dentro de eso, como uno dice, 29 años. Ok, sí es contando el pastorado. Contando el pastorado, okay. Sí. Pero sí, sirviéndole al Señor por 29 años, desde mis 14 años que me convertí al Señor. ¿Y qué tiempo llevas siendo pastor? 5 años. Este año cumplimos, este año en febrero 1, febrero 1, cumplimos los 5 años en el pastorado. Habiendo dicho esto, el pastor duró 24 años en Cristo para luego entrar al pastorado. Porque si llevas 29 años, le quitamos 5, son 24. Correcto. Y eso sería también otro podcast. Porque Dios me quería hace tiempo en esto. Ok. ¿Ves? Lo que pasa es que uno, pues, con los errores que comete, uno se desvía de la voluntad del Señor. Y cuando uno se desvía de la voluntad del Señor por tantos errores que uno comete en el principio, cuando uno, ¿verdad? Cuando uno se convertí, tantas cosas que lamentablemente, pues, pasé. Pues no pude entrar antes a este desarrollo pastoral. Se me tardó todo este tiempo porque lamentablemente, ¿verdad? Como te dije al principio, yo me atrasé, Dios no, yo me atrasé en el comienzo, pero la gracia del Señor pues hizo un camino para que llegáramos aquí. Que tu llamada pastoral lleva más de 5 años entonces. Sí, más. Yo diría que desde que yo me convertí a los 14 años. Wow. Quizá cuando tenía 14 años me convertí, a los 15 años que vine a vivir con mi papá. Después de un año que me convertí más o menos, ahí Dios comenzó a hablarme de las cosas grandes que tenía para mí. Y no tan solamente como evangelista, sino como ministro, como pastor. O sea que ya Dios me había escogido desde aquel entonces para hacer esta labor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo te hago estas preguntas como que yo no las sé para que el público pueda es una bendición desde el principio, porque el pastor de nosotros siempre es una carta abierta. Él siempre está contando el testimonio, dice todo, o sea, ya el testimonio, ¿verdad? Lo sabemos, pero queremos que ustedes entiendan, entrar detrás de cámara, ¿verdad? De cómo Dios ha levantado a este hombre de Dios, Pastor José Pérez. Amén. Ya está en el pastorado, gloria al Señor, aleluya. Dinos, que le pregunta esta pregunta a todos los pastores que están aquí, que se sientan en esta silla. Dinos cuán grande sufre un pastor, ¿ok? Hablé recientemente con un pastor y me dice que ellos sufren en secreto. No dicen nada, se quedan callados. ¿Cuál es tu opinión o tu experiencia sobre esto? ¿Cuánto sufre un pastor? Bueno, yo diría... quizás no lo he visto en una encuesta, pero yo diría que quizá el 90%, diría yo, eso soy yo, el 90% de los pastores son así. O sea que todos los que se han sentado aquí te han dicho la verdad. La mayoría de todos los pastores, todo lo que ellos pasan, lo pasan callado. Hay una de las cosas que a muchos de los pastores les pasa, y es que, bueno, digo pasamos porque estamos en este cuerpo pastoral, depresiones silenciosas. Nos pueden ver riendo, gozando, pero quizá cuando llega un momento, ¿verdad? De que ya nos vamos fuera de lo que es las ovejas, caemos.
en una ansiedad y una depresión silenciosa. ¿Por qué nosotros los pastores, y vuelvo y digo, nosotros porque quiero abarcarlo a todito, pasamos por situaciones bien fuertes y difíciles, y a veces pues la mayoría entre todos no las hablamos, nos quedamos calladitos, y eso es un error. Eso es un error. Dios ha preparado hombres para escucharnos, Dios ha preparado ministerios para escucharnos a nosotros los pastores, para que nosotros podamos tener un pastorado saludable. Pero la mayoría no, porque quizás si el pastor habla de sus debilidades, habla de la lucha que está pasando, habla de la guerra que está pasando, pues piensan de que ahora no lo van a mirar igual, no lo van a mirar diferente, lo van a mirar como una persona que ahora no está apto para llevarlo a una iglesia. Son muchas las cosas, pero sí es muy cierto de que todos los que se han sentado aquí te han dicho realmente lo que pasa, diría yo, todos los pastores, un porcentaje alto. Una depresión silenciosa. Wow, si hay pastores ahí viendo esto en estos momentos, quiero ver tu comentario en la caja de comentarios de la parte de abajo, porque, ¿verdad? Me gusta siempre leer los comentarios de YouTube para poder así alimentar mi siguiente podcast. Y hacemos parte 2. Si hay que hacer parte 2 con José, pero lo hacemos. Amén. Si hay que hacer parte 3, lo hacemos. Claro. O sea, tus comentarios son importantes, así que comenta. Y si tú eres pastor, comenta. Si fuiste llamado de pastorado y ya no tienes iglesia, como quiera, comenta. Queremos saberlo todo y queremos ver tus preguntas. Y si podemos contestarlas, pues las contestamos. Amén. En el siguiente podcast. Una depresión silenciosa, eso me llevó a mí a recordar como cuando yo estaba en el mundo. Yo llegué a Cristo porque yo estaba sonriendo al mundo, siendo un DJ en aquel tiempo dado. Pero cuando llegaba a mi casa, tenía depresión y no era feliz. Entonces, la depresión silenciosa que llevan muchos pastores, por el miedo quizás a no desahogarse, porque lo pueden usar en su contra quizás. Correcto. Pero Dios sí preparó personas para que los pastores se desahoguen. Claro que sí. Eso es un alivio. Claro que sí. Pero, ¿cuál sería una de esas razones por qué un pastor no confía para desahogarse en diferentes personas? ¿O cuál es la razón? Yo diría que es el nivel de lucha o el nivel de lo que esté pasando. Digo yo nivel, lo digo por niveles porque puede ser que un pastor esté teniendo alguna situación emocional de infidelidad mental. Como yo dije el otro día en la iglesia, Batallas. tengo una batalla mental de infidelidad, o tenga una batalla mental de atracción ahora por X o ciertas personas, entonces se encierran en hablar todo eso, porque no es un tema que tú puedes hablarlo, mira, me está pasando esto. Es un tema de vida o muerte. Es un tema que si se toca y sale, puede destruir tu casa, tu familia, la iglesia, tu esposa, el esposo. Eso es cierto. Entonces, por eso es que mira esto, una vez me regalaron un libro, y un libro acerca de lo que es ser un líder, ser un pastor. Y el que escribió ese libro tenía un mentor, era un hombre capacitado, preparado en sabiduría, en conocimiento, un hombre que era consejero de pastores y ministro, consejero de personas muy importantes a rango alto de llamados y espiritualmente. Pero sin embargo, este pastor tenía una situación bien difícil en su vida que nunca la trató. Él trataba con otros y los ayudaba para que salieran de sus problemas y siguieran teniendo un pastorado saludable, pero el de él no era saludable. Wow. No se atrevía a él buscar ayuda para lo que le está pasando. Un hombre que tenía muchos pastores a cargo, ¿ok? Eso lo cuenta en el libro. Y él dice que una mañana la esposa, un momento dado se levanta temprano en la mañana, no sé si el libro dice que era como a las 6 de la mañana, y no lo ve en la cama. Y eso le estuvo raro a ella porque siempre el esposo estaba con ella. Pero ya dice que eso le estuvo raro, so ella se levanta, empieza a buscar al esposo, se acostó con él en la cama y a las 6 de la mañana no estaba.
Y él dice, él dice en el libro que la esposa empezó a buscarlo en la casa. Pero cuando ella va al garaje del carro, lo ve ahorcado. O sea, lo ve literalmente ahorcado. O sea, el pastor se quitó la vida. ¿Por qué? Porque muchos de los pastores, la mayoría de los pastores que pasan estas depresiones silenciosas, ¿sabe? Silenciosa. Es una puerta abierta, grandísima, para Satanás coger fuerza en la mente de ellos y destruirlo. Una de las encuestas que se dice entre los pastores es que quizá se suicidan, no sé, quizá 1,500 pastores a lo mejor diario a nivel mundial por todas las luchas. He visto en las noticias pastores suicidándose, mayormente en Brasil. Sobre 300 pastores se suicidaron con la lucha, la escasez, los problemas, no poder mantener la familia, más la lucha espiritual, emocional, mental, más la lucha de la iglesia. Tú sabes, y lamentablemente el enemigo tomó control de su mente y llegaron al suicidio. Esto no es fácil. No he comenzado el testimonio, pero ser pastor no es fácil. Y he visto que muchas de las personas decían esto como, tú sabes, como que esto es un, ahora entré pastor, este es mi trabajo, ahora voy a general, ahora llegué yo. Esto es algo más que eso. A eso quería entrar. Hemos visto en esta época, en estos últimos tiempos, como de la nada, yo he visto, hablo por mí, están saliendo 200 pastores por mes. Triste. Por cualquier lado. 200 pastores. Ayer era oveja, hoy eres pastor. O sea, de la nada. O sea, eso fue de hoy para hoy. Antes habían obviamente 20 iglesias, ahora hay 400 iglesias. Obviamente se abren, se cierran por X o Y razón. O sea, tener un llamado a pastorar, ¿tiene un tiempo requerido para tú ser pastor o eso así que la gente se pone y ya? Bueno, yo diría que tiene un tiempo y depende del trato que Dios tenga con una persona. Puede ser que una persona lleve 5 años en el pastorado y desde que se convirtió como tú, desde que se convirtió se mete a la voluntad de Dios. Pero yo no quiero ser pastor. No. Yo no quiero ser pastor. Eso déjalo afuera. Pero lo que te digo es que desde que se convierte comienza a buscar a Dios. Y le dice al Señor, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Y Dios dice, bueno, te necesito en un pastorado. Te necesito llevar a este lugar. Entonces Dios viene y el Espíritu Santo te impulsa entonces a estudiar, a meterte con Dios, a prepararte. Y en 5 años ya Dios te puede llevar a un pastorado. 5 años de convertido. 5 años de convertido, 4 años de convertido. Todo depende del trato que Dios tenga con la persona. Yo puedo tener 20 años de estudio, pero me faltan cosas que lo que voy a hacer daño en una obra. ¿Ves? Yo puedo tener, sí, yo puedo ser sabio, puedo tener yo doctorados y cuanta cosita que haya que no es malo, estudio que es bueno, hay que estudiar, pero no tengo los frutos del Espíritu para bregar con las personas, para bregar con la gente. Porque la iglesia es un hospital, la iglesia va a llegar de todo, malcriado, la iglesia va a llegar de todo. Y yo como pastor tengo que tener la gracia, la paciencia, el amor, el gozo, la paz, la benignidad, todos los frutos encima para bregar con ellos. Pero ¿de qué me vale a mí estar cargado de tanto estudio y no pueda restaurar a alguien? Porque no tengo paciencia para esperar en Dios que Dios sea el que obre. ¿Ve? Son muchas las cosas, como uno dice, pero no hay tiempo. El trato que Dios tenga con esa persona. Entonces, ¿por qué todos quieren ser pastor? O sea, ¿por qué todos quieren entrar ahí? O sea, ¿qué tiene el pastor que todos quieren llegar ahí? O sea, ¿cuál es la...? Bueno, yo tengo una respuesta clara. Y yo siempre he dicho que hoy tú eres oveja y algún día serás pastor. Como dice hay un refrán en Puerto Rico que dice, hijo eres y padre tú serás. ¿Sabes? Lo que tú seas como hijo, tú vas a ser... tu hijo te va a hacer igual como tú hiciste como hijo a tus padres. Y es falta de sometimiento. Falta de sometimiento, falta de meterse la voluntad del Señor a través de la visión que Dios ha puesto en el pastor.
Pero más claro, te lo voy a decir, y más claro es que la división comenzó en el cielo. Satanás se quiso ser más grande que Dios. Quiso ser más sabio que Dios porque tenía poder, tenía sabiduría, tenía tantas cosas encima. Y él pues quiso, espérate, ahora yo puedo pastorear aquí en el cielo. Yo voy a sacar ese que está ahí, se no sabe. Y cogió un tiempo y le habló a los ángeles benditos. Hoy están arrepentidos, creo yo, pero ya es tarde. Y de la misma manera Dios, Satanás, busca un corazón débil y una mente débil. Siempre le he dicho en la congregación que nosotros predicamos, que nosotros pastoreamos, perdón. Satanás siempre busca una mente débil, un corazón débil, para debilitarlo y para dividirlo. Ya ahí tú empiezas las personas viendo que el pastor está mal, que el pastor aquello, que el pastor lo otro, que ahora el pastor, que entonces ahora todo lo paga el pastor. Y cuando viene a ver, por causa de eso, no, que ahora yo tengo idea, que ahora yo tengo una visión también, que ahora yo... Entonces ahí coge y se van al pastorado cuando no es la manera correcta para pastorear. Un pastor que sale de su iglesia tiene que salir con la bendición de Dios. Tiene que salir ungido, con la gracia de Dios, en el orden. Y después viene el requisito que hemos estado estudiándolo. ¿Ves? Muchos requisitos. Este podcast está bueno, señor. Sí. Este podcast está bueno y súper interesante. Pero hay personas que como no quieren someterse, pues se creen que como tienen un poco de sabiduría y conocimiento y creen que ahora pueden hacerlo mejor que el pastor, porque el pastor ahora no sabe nada porque ahora el nivel de ellos sube, pues entonces se van a ir a pastorear. Se van en desobediencia. Se van en desobediencia y lo más triste de esto de Jonathan es que después se levantan los profetas a decirles a ellos que Dios los llamó al pastorado. Entonces tiene toda esa gente confundido. Y déjame decirte una cosa, hay muchos pastores que no son pastores llamados por Dios, pero tienen estudio, predican tremendo y ahora mismito están dirigiendo una grey. Pero en aquel día el Señor le va a decir, apartado de mí, hacedor de iniquidad, nunca os conocí. Pero ¿cómo que Dios no va a conocer a un hombre que Él fue el que nos creó? Ahí es que está el problema. Cuando nosotros hacemos lo que Dios no quiere en su voluntad, ahí nos ponemos nosotros fuera de la vista de Dios. Pero la obra sigue porque dice la Biblia que Dios respalda su palabra. Eso te iba a comentar. Amén. Hemos visto quizás... pongamos un ejemplo. Hay pastores que están en desobediencia y se fueron a pastorear. Pero una vida va al frente del altar y acepta a Cristo como un salvador. Esa oveja que aceptó a Cristo, aún con pastores en desobediencia y no con el llamado, es salva, ¿correcto? Claro que sí. Ok. La palabra va a ser el trabajo. Ok. Para salvar vidas. ¿Sabes? No es el pastor que está en desobediencia porque Dios no lo metió ahí. Correcto. Es la palabra. Entonces la obra sigue caminando aún en desobediencia, pero las vidas están salvando. El pastor está en desobediencia, la obra sigue caminando porque se está predicando la palabra. Correcto, ok. Y va a tener crecimiento. Wow, la obra va a tener crecimiento, pero Dios nunca lo mandó a eso. Mira qué cosa. Aquí seguimos aprendiendo, y gracias, ¿verdad, al pastor, ¿verdad? por sus palabras. Seguimos aprendiendo porque pueden haber quizás miles de iglesias con pastores que no fueron llamados al pastorado, la obra sigue creciendo, con pastores que no fueron llamados al pastorado, las vidas se salvan, y sin embargo, cuando Cristo venga, ahí llegará ese momento, donde serán llamados a cuenta. Dios los va a llamar a la cuenta. Ok. Dios los va a llamar a la cuenta. Se distingue entre uno que sale en desobediencia, en contra de su pastor, porque no se quiso someter, porque no quiso, como uno dice, tú sabes, estar sujeto. Ser obediente. Ellos van a tener, Dios, le tienen que dar cuenta a Dios. ¿Ve? A diferente a uno que Dios lo llamó y se adelantó, eso es otra cosa diferente. Claro. Dios lo llamó, lo único que se adelantó. ¿Ve? Y de una manera u otra Dios va a bregar con él, como hizo conmigo, para ponerlo en donde él quería, cuando él quería y en el momento que el Señor quería. Pero es una diferencia entre ellos, aquellos que salen rebeldes en contra de su pastor, para irse a pastorear y levantar los brazos. Son dos cosas muy diferentes. Muy distintas. Y qué triste, el evangelio se predica para salvación.
Qué triste poder ver pastores con congregaciones grandes que no fueron llamados al pastorado, hacen la oración de fe a todas las ovejas por semanas, por meses, por años. Esas vidas se salvan y los pastores no se salven. Qué triste es poder ver algo así simplemente por estar en esa desobediencia o no estar en el llamado. Obviamente siempre hay oportunidad antes de que Cristo venga a arrepentirte. Claro que sí, claro. Pero que sí. Imagínate algo así que los pastores llevan años pastoreando y ellos se pierden y las ovejas no. O sea, sería tan triste algo así. Y hay muchos pastores en estos momentos, obviamente, que Dios los está levantando y Dios los está llamando. ¿Qué tú le aconsejas a estas personas que van rumbo al pastorado? No son pastores todavía, ya lo ungieron como pastores, pero no han llegado todavía. ¿Qué tú les aconsejas, como basada tu experiencia, a los que van subiendo ahora como pastores nuevos? Bueno, yo estuve, estos 29 años he estado al lado de pastor y 5 años pastoreando. Y yo lo que le diría a ellos es que si han sido llamados y han sido escogidos por Dios y han sido ungidos, se mantengan tranquilos hasta que llegue el momento que Dios los lleve al pastorado. Dios nunca va a llevar a nadie a un pastorado a jorao o a la prisa, o que el pastor no me está soltando, mira que ya yo estoy ungido y el pastor no me está soltando, no me está dando luz verde, no me está dando luz verde, pues me voy. Eso es un error. Dios le va a decir al pastor, vamos, arranca. ¿Ve? Hay momentos que nosotros, los pastores, vemos cosas que ni aún la gente ellos mismos ven. Yo puedo analizar en mi iglesia. Yo puedo mirar cada persona que está en mi iglesia. Y aún líderes. Y aún personas que están activos, un ejemplo. Yo puedo discernir si están ready para entrar en un pastorado o no. Yo lo sé. El Señor me lo muestra. El Señor me muestra los frutos. El Señor me muestra sus acciones. El Señor me muestra todo eso y Dios me lo muestra para que yo vaya a la Biblia y yo diga, la va a pasar duro o va a fracasar. O en vez de ganar gente, lo que va a hacer que los va a tener, como uno dice, los va a tener, no los va a pastorear correctamente, sino van a ser Hitler en una iglesia. Yo diría que esperen, que no se metan a esto a lo loco. El pastorado, vuelvo y digo, pastorado puede destruir una familia completa. Hay muchos pastores que entraron al pastorado y hoy en día no están ni con sus esposas. El diablo destruyó su casa, sus esposas, hubieron infidelidades, sus hijos en droga, una destrucción total, porque es que el pastorado esto es algo serio, serio, serio. Yo siempre he dicho que el pastorado es vida o muerte. Vida o muerte. Dice la Biblia, Santiago dijo, hijitos míos, que muchos de vosotros no nos hagamos maestros. O sea, le está dando un consejo, que muchos de nosotros no nos hagamos maestros. ¿Por qué? Porque mayor condenación tendrán. No he de meterme al pastorado y yo llegué, voy a enseñar 2 o 3 cosas ahí. No. Cada palabra que tú enseñes, Dios te la va a llamar a la cuenta. Cualquier tema que tú enseñes, Dios te lo va a llamar a la cuenta. Esto es algo serio. Esto es algo que, si has sido ungido por Dios, espera el momento de Dios, no te vaya a la prisa, porque mire, si las vidas se pierden por causa mía, dice la Biblia que la sangre de ellos va a caer sobre mí en aquel día. Esto no es chiste, esto es algo muy serio. Yo prefiero mejor quedarme en una iglesia, limpiando los baños, barriendo, pastor, yo me encargo de la cocina, me encargo de la iglesia, yo me encargo del parking, olvídate. Ese problema, quédate tú con ese problema. Yo me encargo haciendo esto, invito a la gente para la iglesia, que el pastor se encargue de endoctrinarlo, sobrellevarlo, menos condenación voy a tener. Pero un pastor va a tener la mayor condenación. La va a tener un pastor. Y luego le va a seguir los maestros. Y luego le va a seguir los falsos profetas. Aquí hay tema. Vamos, predica. Para seguir, no me cuque porque si no, no vi el podcast. No, este podcast está demasiado. Yo creo que viene parte 2, parte 3, parte 4 y 5 y 10, porque aquí hay tema. Aquí hilo para sacar. Oye, aquí hay. Ahora, hablamos de los pastores que quizás hoy el tema pastoral, que llegó ahora el podcast, estamos hablando de un tema pastoral, ¿ok? Y te recomendamos que le des para atrás el video y lo comience. Hablamos ya de pastores que se adelantan
a la obra. Ahora vamos a virar el plato. Pastores que fueron llamados al pastorado, llamados, pero le están corriendo. Eso indica desobediencia, correcto, porque fuiste llamado, sabes que te fuiste llamado, te ungieron, pero le estás corriendo. Eso entra en desobediencia. Entonces, estos pastores, ¿qué les aconseja? Bueno, si Dios los llamó, es el tiempo, es el momento, que no corran, que acepten el reto. Dentro del testimonio mío también está esa parte, el correr, porque hubieron motivos para yo ya no seguir pastoreando, pero no quisiera tocar este tema sin comenzar lo que es el parte del testimonio, porque hay muchos pastores que quizá, hay otros que quizá nunca han pastoreado, pero al ver lo que sus pastores han pasado, vivieron los sufrimientos, los dolores, vivieron las trasnoches con ellos, vivieron los señalamientos, vivieron cuando las personas se levantaban en contra de ellos, vivieron todo eso, cogen miedo. Cogen miedo. Y entonces Dios los llama a eso y no quieren. Pero el llamado está ahí. Pero Dios los quiere llevar ahí. Claro, el llamado está ahí. Ahora, al entrar en desobediencia y no acceder a lo que Dios te está llamando, eso trae consecuencias. Hay consecuencias, claro que sí. Hay consecuencias. Caemos en pecado porque entonces Dios nos está llamando y ahora no queremos. Hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. En cierta ocasión el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, cuando Pablo hizo la segunda carta en segunda de Timoteo capítulo 1, verso 6, creo que en adelante por ahí, Pablo en la cárcel pregunta por su hijo espiritual Timoteo, y la respuesta que le dieron: Timoteo está escondido, cogió miedo, tiene temor. Timoteo estuvo al lado de Pablo viendo cárceles, sufrimiento, cantazos. Bueno, Timoteo vio de todo con él, y él se escondió, no quiso. Entonces Pablo le dice a Timoteo, aviva el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Ves? Timoteo estaba escondido por todo lo que estaba viendo, lo que Pablo pasaba. Así hay muchos pastores que Dios los ha llamado, pero tienen miedo de meterse ahí porque saben que van a sufrir. La desobediencia es pecado y la desobediencia trae resultados. De alguna manera u otra Dios te va a llamar la atención para que tú cumplas. Correcto. Mira lo que le pasa a Jonás. A Jonás lo mandaron para Nínive, terminó cogiendo patarsis. Pero ¿qué pasó con Jonás? Se lo tragó un pez y no salió de ahí hasta que clamó al Señor y el pez lo escupe cerca de su propósito, que aunque Jonás dijo que no, terminó haciendo la voluntad de Dios. El Jonás del capítulo 1 no es el mismo Jonás del capítulo 3. Así mismito terminó yendo a Nínive a pregonar la palabra del Señor. Así como quiera. Así mismito es. Hay consecuencias. En ese momento, pues Jonás, pues se lo tragó un pez, pero ese pez en tu vida hoy en día es lo que tiene que Jehová a usar, tu prueba, para llevarte a donde tú tienes que ir. Porque tú rápido el Espíritu te hace sentir de que este Dios que me está castigando, este Dios que me está regañando, este Dios que me está llamando la atención para yo llegar al propósito de Él. Ok, pues lo voy a hacer, me rindo, lo voy a hacer. Así que si Dios te está llamando a hacer algo, tienes que hacerlo, asegúrate que sea Dios, pero tienes que hacerlo para que no hayan consecuencias graves o atrases tu propósito en la vida, porque Dios nunca se atrasa. No. Somos nosotros que atrasamos la voluntad de Dios con nosotros, con nuestras vidas, nuestros familiares, amén, nuestra casa. Y entonces, hermano Jonathan, si Dios los está llamando y ellos no quieren, y Dios está detrás de ellos y no quieren, entonces Dios busca a otro, porque el evangelio nadie lo puede detener. Nadie. Eso es Dios levanta, Dios busca rápido y envía rápido. Ok, te pregunto, basado en tu experiencia, cuando entraste al pastorado, en este que está ahora, que comenzaste en la iglesia, recuerda la iglesia que comenzó el pastorado, pero es una iglesia más pequeña que la que tenemos ahora, que yo estuve ahí, ¿verdad? Y cuando entraste al principio, nuevo, pastoreando esta iglesia, amén, ¿te dio miedo? ¿Qué miedo sentiste al principio? ¿Cuál fue tu miedo? Ok, hoy es mi primer día como pastor. Entro a la iglesia, no sé cuántos eran, pero quizás viste 20 ovejas. ¿Cogiste miedo al ver poca gente? ¿O cuál fue tu miedo? Bueno, realmente mi temor, hermano Jonathan, era, como uno dice, trabajar
número uno, con una iglesia que yo no había establecido. Una iglesia que tenía situaciones, tenía muchos problemas. Y otra que yo estaba herido por causa del primer pastorado que yo tuve. Estaba endurecido. Ese punto no lo tocamos. Correcto, ese punto no lo tocamos, pero si tú quieres llego ahí y seguimos contestándote esta pregunta. Llega ahí porque no queremos perder. Correcto. Y es que yo me adelanté al pastorado. Yo estaba perseverando con el pastor Justo Brito aquí en Meriden. Que Dios te bendiga, Justo. Él fue mi pastor por un espacio de 2 años. Mi suegro lo dejó en el pastorado a él. Él se encontró en un momento que él no podía pastorear, no sabía. Estaba nuevo en esto. Y yo perseveraba con el pastor David Cruz, Templo Sion Pentecostal en Hartford. Yo estuve con el pastor David Cruz 2 años y medio. Y esos 2 años y medio pues aprendí muchísimo. Pero nada, llegó un momento que vi al pastor Justo Brito, que mi suegro lo había dejado, y sentí en mi corazón irlo a ayudar. ¿Ve? Entonces hablé con mi pastor David Cruz, le dije: pastor, nuestro hermano Justo, el suegro lo puso a pastorear y realmente pues él necesita ayuda y yo quisiera ir a ayudarlo. ¿Ve? Entonces, pues nada, el pastor no quería darme luz verde, pero me dio la luz verde. Me dio la carta, yo fui donde el pastor Justo y allí comencé a ayudarlo mano a mano, fuertemente. En cierta ocasión el pastor me decía que no podía. Una vez yo me recuerdo que llegué de trabajar por la tarde y él me llamó llorando y me dijo: José, yo no puedo, tú sabes. Y nada, seguí con él. Luego sentí el deseo de levantar una iglesia. Sentí el deseo de pastorear. Y ahí es donde entra ahí es donde entra el pastorear fuera de la voluntad de Dios, fuera del tiempo del Señor. Ahí hablo con el pastor Justo dijo: bueno, si Dios te está llamando, pues dale para adelante. Me hicieron una placa, me despidieron, ¿verdad?, de la iglesia. Incluso la iglesia, pastor Justo me compró un piano nuevo para comenzar la obra, ¿ves? Pero no era el momento, Jonathan. No era el momento, yo tenía que esperar. Y salí, comencé una obra en Hartford, en la Broad Street. Una pastora me abrió las puertas, pagaba $200 de renta. Oh, wow. Y ahí nos metimos a pastorear, yo, mi esposa y mis 4 hijos. Génesis, Abraham, Isaac y Elías. Ahí nos metimos. Y mi papá, que siempre pues me dio la mano. Allí nos metíamos todos los días. Debajo, al lado de un negocio, al lado de un punto. Bueno, esa área era y es todavía malísima. Allí nos metimos a pastorear. La iglesia nunca creció. Tuve 3 meses. Wow. Luego la pastora nos sacó. De ahí nos fuimos para Meriden, conseguí un local en Meriden, en la Colony. Ahí comenzamos a pastorear otra vez. Y ahí la iglesia empezó a coger, como uno dice, confianza. Y ahí todo comenzó. Ahí pues al principio entré bien, con fuerza, pastoreal. Las almas estaban llegando un poquito, bien animado. Había una familia que me estaba ayudando también. Y ellos pues me animaban: pastor, la campaña, en aquello, en lo otro. Y yo estaba bien animado. Pero lamentablemente pues ahí comenzaron, un tiempo después del pastorado comenzaron los problemas. Empecé a ayudar, ¿verdad? Lamentablemente pues ayudé a un joven que bien difícil que en Meriden lo quisieran. Y nada, sentí, como uno dice, yo sentí ayudarlo y darle la mano. Y ahí pues le di la mano y todo, pero lamentablemente pues ese joven me confundió varias familias con sus profecías. Me había llegado una familia que siempre estaba al pendiente a nosotros. Si nos hacía falta algo, siempre estaban ahí. Y todo poco a poco empezó a levantarse. Aquellos que me están ayudando se estaba levantando porque yo no hacía lo que ellos querían o como ellos querían que se hicieran las cosas. Claro, quizás no me lo decían, pero yo veía los gestos, como cuando tú estás en una iglesia que no te importa nada. Entonces eso yo lo veía. Ya no era lo mismo, había visto el cambio.
Y también pues este joven que yo comencé a ayudar, pues lamentablemente me dividió como 3 familias con sus profecías. Una de, no sé cuáles fueron las profecías que le dio, pero se levantaron, como uno dice, en contra de nosotros también. Y entonces yo comencé a ver que el pastorado no era lo que yo pensaba. Llegué yo aquí y Dios me, aquí vamos a meter, esta iglesia va a crecer, una mega iglesia. Y entonces, pues, tuvimos que salir de ese local con toda esa presión que estaba pasando y nos fuimos a otra iglesia. Nos mudamos de iglesia. Y ahí en esa iglesia, pues, las finanzas empezaron a bajar un poco. Tuvimos un tiempo. Y ahí en esa iglesia, pues, prácticamente comenzó a menguar la iglesia. Empezó a menguar. Ahí pastoreando conozco por primera vez al pastor Isaac, que es el pastor que comenzó la obra que hoy yo estoy pastoreando. Pero para entender, tuviste en 2 obras y las 2 se cayeron. No se cayeron, sino que me mudé. Oh, te mudaste. Me mudé, correcto. Okay. Correcto. Y de ahí Luis Isaac es donde Dios lo usa para sacarte de ahí. De ahí, cuando yo estaba pastoreando en esa iglesia, mi papá me habló de él, pero yo no lo conocía, un pastor que estaba abriendo una iglesia en un Bayman. Y una vez yo estaba con mi papá en un sit-down, y ahí mi papá me dijo, mira, es el pastor Isaac, nos saludamos, y ahí pues comenzó una pequeña relación. Lo que quiero entender, lo que la gente entienda ahí, el testimonio tuyo, es de que te adelantaste al tiempo al principio en Halford, y la obra se cayó porque no fue el tiempo correcto de Dios, ¿correcto? Correcto. La de Halford. La de Halford. No tenía que esperar antes de irme a levantar la obra que fue la primera en Halford. Esperar el tiempo de Dios es muy importante. Muy importante. Y qué bueno que él lo cuenta de testimonio como pastor, para que vean de que, amén, hay tiempo que tenemos que reconocer de que no es el tiempo, hay que esperar un poquito más. Hay que esperar. Amén. Por eso él les recomienda a ustedes, los que están llamados a pastorado, de que esperen el tiempo, ¿verdad? Perfecto de Dios. Perfecto, porque ya de él Dios. pasó por esa experiencia que es donde ¿verdad? Queríamos llegar. Así es. Para que veas de que no somos perfectos. Correcto. O sea, somos humanos, no somos Correcto, perfectos. correcto. Y cuando llega, ¿verdad? Esa caída, también hay un Dios que te va a levantar en el tiempo correcto, pero tú tienes que esperar el tiempo correcto de Dios. Correcto. Amén. Entonces la de Halford, pues obviamente pues no funcionó, pero entonces ahora entraste en la de Broad Street Meriden, ¿verdad que sí? En la Colony primero. En la Colony primero. Correcto. Entonces conociste a Luisa. Después de la de Colony, pasé a la iglesia se me olvidó ahora mismito a la calle, pero es la que está al frente del correo de Meriden. Hay una iglesia ok. como si fuera como una iglesia estructural. Esa es ahí. cerca de la Liberty Street, cerca por ahí. Ajá, más o menos. Cerca. Correcto. Entonces ahí el pastor, una pastora morena, pues me dio la oportunidad. Esta no es la Center Street. La Center, La correcto, Center, ok. correcto. Pues ahí seguimos, batallando con la iglesia, luchando con la iglesia, pero ya ahí se me estaba quitando el anhelo. Ya el anhelo, ese anhelo principio, que al principio tenía para pastorear, ya se estaba agotando. Entonces, ahí pues conocimos al pastor Isaac. Después de ahí me movilicé. Después de ahí, porque no pudimos pagar la renta, ahí no me movilicé otra vez para la Colony, pero más arriba. No para la South Colony, para la Colony más arriba, porque recuerda, yo estaba pastoreando todavía. Al lado de la panadería de la Colony, Okay. por ahí, pues mi suegro pastoreaba ahí, y mi suegro me dio entonces unos días, y me dio una renta cómoda, y entre los dos pues pagamos la renta. Ah, está bien. Correcto. Ahí seguimos, pero ya las fuerzas estaban casi en 40 del deseo de pastorear. Y ahí las cosas siguieron. Ahí yo seguí tratando. Seguía las tormentas. Ya la iglesia no quería crecer. La iglesia se estancó. O sea, se estancó literalmente. No quería crecer. Las finanzas se trancaron. Después ahí perdí el trabajo. Ya no había finanzas ni para mi casa. Wow. Y mayormente yo con mi diezmo completaba, porque yo ganaba un buen dinero, yo diezmaba quizá como algunos $120 a la semana, y ahí pues completaba yo para la renta entre lo que entraba. Pero ahora no tengo trabajo. Entonces todo comenzó a menguar. Pero ahí conocimos al pastor Isaac.
O sea, ahí nos comenzamos a relacionar después que me mudé. Y él un día me dice, antes de eso, antes de reunirse conmigo, me invitó a la iglesia, en la South Colony, a pastorear, o sea, a predicar. Y un domingo yo estoy predicando en su iglesia y la pastora, después que se acabó el culto, la pastora le dice a Isaac, le dijo, no sé de qué manera le dijo, si le dijo mi amorcito, le dijo algo así, tú sabes, no sé, esa parte no la sé. Pero le dijo, yo como que vi que el pastor José va a ser pastor de esta iglesia. Ella le dijo ese domingo. Pero todo quedó ahí, yo me lo cuentan después. Yo seguí pastoreando acá con esa lucha, sin chavo, sin trabajo. Después de ahí de un tiempo, entonces él me llama y me dice, José, necesito hablar contigo. Te voy a invitar a un Dunkin' Donuts. Y yo le dije que sí, está bien, vamos para allá. Y nos reunimos, fui y me senté con él. Y me dijo, yo estaba orando, él me dijo a mí, yo estaba orando al Señor. ¿Por qué él me trajo para acá? Y él dice que él se metió en ayuno y en oración para que el Señor le dijera a él. Porque había dejado trabajo y él tenía tremendos trabajos, la esposa, él, allá en Puerto Rico. Y él me dijo a mí sentado que el Señor le había dicho a él que yo voy a ser el pastor de su iglesia. O sea que un pastor con su iglesia abierta te cita a ti. Que tenía la iglesia abierta. Para decir que también tiene iglesia. A decirte a ti que Dios dijo que más adelante tú vas a hacer casa ahora porque vienes para la mía. Correcto. O sea que un pastor te dice a ti, tú vienes para mi iglesia, pastorear mi iglesia. Mi iglesia. Aleluya, en otras palabras, no es la que tú levantaste, es esta. Es esta. Entonces, correcto. El pastor, entonces me dijo que Dios le habló para que se vaya de ahí. Entonces, porque si te está diciendo que tú vienes para acá. Dios le habló y le dijo eso. Yo lo dudé. Yo dije, pastor, pero yo estoy pastoreando una iglesia registrada y todo. Y él me dice, bueno, José, el tiempo lo va a decir todo. Dios me dijo que te dijera que tú eres el que va a pastorear la iglesia que yo estoy pastoreando. Y nada, lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. Y la iglesia que yo pastoreaba seguía para abajo. ¿Cuándo? Y un día vino una muchacha, una señora de Springfield, y me dice, después que se acaba el culto, me dice, pastor, esta no es la iglesia. Dios lo va a sacar de aquí y lo va a llevar a una iglesia que lo va a amar, que lo va a respetar. Pero la mayoría de todos los que están aquí son hipócritas con usted. Así mismo me dijo. O sea que ya Dios te estaba enviando señales de lo que iba a acontecer. Faltaba que tú lo cacharas en el espíritu. Correcto. Quizás, pero ya Dios te estaba hablando de diferentes formas. Correcto. Okay. Pero como que no lo estaba viendo todavía. Después llegó el momento. Ya me fui completo, mi vida espiritual bajó. Ya no oraba, no estaba consagrándome como debía de ser, ya estaba desanimado completamente, mi corazón se endureció como una piedra. Y como por 3 o 4 ocasiones hice reuniones con los poquitos hermanos que habían para soltar la obra y para enviarlos para algún lado. Pero a la misma vez un temor así que yo sentía, decía, no, vamos a seguir. Y después la semana siguiente, no, vamos a entregar. Y después, no, vamos a seguir. Hasta que realmente no pude y la solté. Mandé 2 familias para una iglesia, porque ya lo que me quedaban eran 2 familias. Y nada, el equipo que yo tenía de la iglesia, llamó un día al pastor Isaac, él no tenía equipo, y dije, pastor, vengo a regalarle un equipo, y se lo regalé, sin pensar yo que el equipo que nosotros compramos era el equipo que yo iba a usar, o sea que ese equipo iba a regresar para mí. Exacto. Oye, qué cosa, pero fueron 2 obras en las cuales no era el tiempo perfecto de Dios. Y no funcionaron. 3 en total. 3. Halford. Aquí en Meriden 2. Mudándome. Okay. Tratando de hacer fuerza. Para adelante. Sí. 3 obras que no funcionaron simplemente por no era el tiempo perfecto no era el tiempo de Dios. No lo era. Y aunque hicieron esto por aquí, aquello por allá, 3 obras no funcionaron, para que tú veas. Y entonces, ahora es que le va a contar, ¿verdad? Ahora es que empieza. Lo que viene lo bueno, para después dejar lo próximo para el podcast número 2. Correcto. Ahí pues entonces me cansé, dejé la obra, sufrí muchísimo, estaba herido, pero estaba demasiado herido. A tal extremo que le había cogido, quizá Dios no lo tome en cuenta, pero le estaba cogiendo un odio al pastorado. No quería saber de eso ni en sueño. O sea, yo aborrecía el pastorado.
por todo lo que yo estaba, por todo lo que había pasado. Por eso es que yo digo que el pastor que Dios llamó, espere y salga en el momento de Dios. Ahí me fui a perseverar con el pastor Justo otra vez. Justo me recibió. Bueno, ese día yo lloré como nunca en mi vida. O sea, volviste por segunda vez al pastor Justo. De ahí saliste y volviste. Correcto. Okay. Y ahí ellos me recibieron. Pero como yo me sentía tan cargado, quería salir de Meriden. Quería perseverarle fuera de Meriden, fuera de todo lo que era Meriden. Y me fui con el pastor Aguayo en New Haven. Pastor Aguayo. Y ahí él me recibió por 3 meses. Pero yo después que dejé la obra, yo perdí mi apartamento, yo me fui a vivir con mi papá, no tenía trabajo, recuérdate que había perdido el apartamento. Mi esposa se fue a vivir con su papá, o sea que estábamos viviendo separados por un espacio como de 7 meses. Imagínate, yo le lloraba a Dios todas las noches. ¿Tú sabes lo que es ver que se rompe la iglesia, más se divide la familia? Correcto. Solamente por no ser el tiempo perfecto de Dios. Yo quizás pienso que fueron consecuencias, tú sabes. Pero de eso se aprendió. Amén, amén. De eso se aprendió. Eso y luego de ahí estuve 3 meses con el pastor, con el pastor Aguayo, y ahí entonces conseguí un trabajo y se me iba a hacer difícil viajar a New Haven, y ahí le dije al pastor Aguayo: pastor, me voy a ubicar en una iglesia en Meriden para que así pues se me haga fácil al trabajo y a los servicios. Y ahí fue que comencé a visitar al pastor Isaac, que él me había dicho, después que él fue una mano muy grande, él me ayudó muchísimo, ya después que yo había entregado la obra, pues él me dijo: José, tuve un sueño contigo, te vi a ti y a tu esposa entrando por las puertas de la iglesia de nosotros. Y entonces a mí cuando me decía eso me daba más coraje, porque entonces más recordaba que él me dijo que yo iba a pastorear su iglesia, y ahora yo no quería saber de eso. Y ahí vine a la iglesia de él y estuve 4 años y medio con él, 4 años, ahí. Y ahí él comenzó a bregar conmigo con una paciencia y con un amor, porque yo espiritualmente estaba abajo. No quería saber del pastorado. Lo primero que le dije cuando fui a la iglesia: yo quiero decirte que no quiero saber del pastorado, no quiero predicar, no me pongas a predicar, no me pongas a dar estudio, no me pongas a nada, déjame tranquilo, yo te ayudo en el piano y ahí queda todo. Pero él, entendiendo que fue Dios el que habló, trató conmigo por esos 4 años. No fue fácil tratar conmigo. Habían domingos que yo lo llamaba bravo. Y yo le decía: yo quiero que tú sepas que a mí no me interesa pastorear. Yo no quiero pastorear. No me sigas diciendo que, ¿ves? Entonces, los domingos a veces me ponía a predicar. Y cuando me decía: hermano José, este domingo predica, a mí eso me daba un coraje. Pero un coraje serio. Y yo me echaba a reír. Y después él me decía: amén, José, amén. Y eso me hervía más. Sí, eso me hervía más. Y yo pues, saludamos a Pastor Luis, ahí está, sí, por ahí viendo el podcast. Te bendiga, pastor. Y entonces, nada, lo hacía, pero predicaba enojado. O sea, no tirándole a la iglesia, pero predicaba enojado, mi hermano, usted no sabe. ¿Lo sabe? ¿Quién predica enojado? Nadie, pastor. ¿Quién predica? Yo predicaba enojado, no tirándole a la iglesia, sino mi sentimiento, como quien dice, estoy predicando y a la misma vez: oye, no entiende que yo le estoy diciendo que no quiero pastor. Esa es la voluntad de Dios, acepta, aleluya. Pero ahí yo pude comprender algo y te lo voy a decir ahora. Después, para cortarle un poco, él trató conmigo todos esos años, estuvo ahí llevándome a la oficina, José. Entonces, mientras me llevaba a la oficina, se levantaban tormentas en la iglesia. Y yo decía, ¿tú quieres que yo me quede con esta iglesia, con estos problemas que se están levantando? Señor, tú no estás loquito, ¿verdad que no? Me quiere dar más problemas de lo que yo había pasado. Y nada, llegó el momento, un domingo, en un lavatorio de pie y una santa cena. Ese domingo, ya semanas antes me dijo: José, se acabó, ya nos mudamos a la Florida. Y yo: Dios mío, pastor, pero llama al concilio que mande a otro. Me dijo: yo llamé al concilio, el concilio no tiene a nadie para mandarlo para acá. Eres tú. Ese domingo me metió a la oficina. ¿Estás preparado? Le dije: ¿tú sabes qué, no? Yo no quiero hacer esto. ¿Tú no entiendes, pastor? Pues me dijo: te voy a decir algo. Si no entras ahora al llamado que ahora Dios te está dando,
no vas a entrar nunca. Vas a estar en desobediencia, porque ahora es el tiempo. Y en esa oficina yo le dije a Dios, está bien, yo voy a aceptar el reto. Tú sabes que yo no quiero, pero voy a aceptar el reto. Y ahora voy a vivir lo que dice tu palabra. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. O sea, niégate a tus decisiones. Y te voy a obedecer. Yo lo quiero, pero lo voy a hacer porque tú me lo estás pidiendo. Y lo hice. Pero le dije dos cosas. Yo no voy a pastorear 4 años con 20 hermanos. Si yo 4 años tengo los mismos hermanos, suelto la obra, la suelto porque la suelto. Esa es una. Y la otra le dije, yo no voy a hacer actividades para pagar renta. Si no aparecen los chavos de la renta, la entrego. Me la entregaron ese domingo y cae la pandemia. Yo dije, aquí nos fuimos 17. Aquí esto va entregado y yo que estaba loco por entregarla. Yo estaba loco porque no hubiera dinero, hermano Jonathan. Estoy sincero aquí, delante de ti, de los hermanos que están aquí, de los radioyentes. Yo estaba que yo quería que no apareciera dinero. Tú entraste como pastor en el 2019. 2020. 2020. Febrero. La pandemia fue 2020. Febrero 1 del 2020. Ah, no, pues la pandemia comenzó así mismo en febrero. Correcto. En el 19 se empezó a hablar de la pandemia y en el 20 cayó aseguraron pandemia. O sea, tú comenzaste a pastorear en febrero 2020, que comienza la pandemia, el COVID-19, y ahí todo comienza a cerrar. Todo comienza a cerrar. Los hermanos comienzan a estar cogiendo miedo. Otros lo dejaron. Encejarse, en mascarilla. Que si conoces la palabra, esto no debe darte miedo, obviamente. Correcto. Conocer la palabra de Dios. Correcto. Y entonces, ¿cómo tú comienzas a pastorear cuando todo se te está vaciando? Porque yo le dije a Dios algo y confié en esa palabra. Yo le dije, si tú me llamas, yo lo voy a hacer, te voy a obedecer. Pero ahora tú tienes que ayudarme en esto. O sea, tú te vas a encargar de esto. Y en la pandemia, Dios nos bendijo más que cualquier otro año había esa iglesia estado viva. Dios suplió de la nada. O sea, esa iglesia nos la entregaron con un número bien bajo en la cuenta. En ese año, yo diría que se multiplicó como 5, 6 o 7 veces lo que había. ¿Cuántos miembros? Con los 26 miembros que teníamos. 26 miembros. Y Dios te bendijo. Y Dios empezó a tocar gente de afuera. A enviar ofrenda. Y yo nunca pedí ofrenda. Wow. ¿Y dabas cultos virtuales? ¿De forma virtual en la pandemia? Al principio sí, porque pues había un temor, era la primera vez que no había tocado, pero después pues fui cogiendo confianza y fui entonces dando los servicios de la iglesia. Con mascarilla, pero vengan. Con mascarilla, pero vengan, correcto. Primero decían que eran 10, después yo dije, no, nos ponemos máscara, aquí vamos a venir a darle culto al Señor. Y después subieron a 50, el evangelista David Lugo me consiguió esa carta del Estado, que podíamos tener 50, pero yo dije, bueno, vamos a tener 50, pero si siguen llegando, yo los voy a dejar entrar, porque ellos necesitan de Dios. Pero sí, lo más difícil para mí cuando cogí esa obra fue esa. No quería, los problemas que ya esa obra tenía, y también era un movimiento americano que yo nunca en la vida había conocido, la iglesia wesleyana, nunca. Entonces, eso me tenía como que, ahora entendemos lo que es la iglesia wesleyana y todas estas cosas, ahora estamos bien, pero que en el principio no. Pero ahí fue donde se me hizo bien duro comenzar. Damos gloria a Dios. Esto tiene parte 2 definitivamente, tiene parte 2. No llegamos ya a como Dios lo posiciona en el pastorado, en la iglesia primera que tuvo. Ahora está en otra, ahora hay, aleluya. Eso voy a dejarlo para el podcast número 2. Podcast número 2, amén. Lo voy a dejar así para comprometerlo que vuelva. Amén. Le prometemos que la fecha va a ser rápida, ¿no? Hay técnicas que tenemos que usar nosotros aquí para que vuelvan. Amén. Está tremendo. Damos gloria a Dios. Pastor José Pérez, nos gozamos grandemente con la primera parte. Amén. Vamos a hacer una segunda parte definitivamente, contestando preguntas de acuerdo a su experiencia pastoral. El podcast que hagamos con él es un podcast pastoral. Amén. Amén, aleluya, que es un tema que no he tocado. No he hecho un podcast pastoral con nadie. Esta verdad pues la primera vez. Sí he hecho podcast con pastores, como dije, pero no tocando los temas pastorales. Correcto. Y pues es una bendición estar aquí, aprender, educarse, que sea de edificación.
una bendición. Si tú quieres a Cristo en tu corazón, llama siempre a los estudios de la emisora al número 475-343-2684. El número está en pantalla, es el 475-343-2684. Llama a este número 24 horas, podemos orar por ti, tu petición, y para que aceptes a Cristo como único y exclusivo Salvador. Damos gracias a los que estaban detrás de cámara, mi técnico que está ahí, producción en los controles, fotógrafo, amén, y fotógrafa, están aquí detrás de cámaras también, los saludamos, le enviamos saludos, gracias por estar aquí, Pastor José Pérez. Saludamos también la congregación en la que estamos, amén, todos mis hermanos que ellos saben que les amo, gracias Señor, aleluya, que verdad, ahí estamos localizados en el 975 de la Broad Street, en Meriden, Connecticut, aleluya. En el segundo piso. En el segundo piso, así que date cita, si no tienes iglesia, visítanos, y si tienes iglesia, pídele permiso a tus pastores. Amén, así es. Y nos visitas para que te goces en el orden perfecto de Dios. Alábalo. Amén. Yo pido permiso siempre que, ¿verdad? Que hay algo. Muy cierto. Yo también limpié la iglesia, alábalo. Yo también, aleluya. Hice todo eso desde abajo. Así que, aleluya. El día que el pastor me haga un podcast a mí, yo lo testifico. Claro. Amén. Cuando se cambie el plato aquí también, que el pastor me invita a mí. Ya te voy. Ok, pues está bien, pastor. Yo voy a testificar ahora. Aleluya. Ahora, hay mucha gente que se sienta aquí con un poquito de miedo, nunca he hecho esto, pero después se suelta. Después quieren seguir grabando podcast. Oye, yo quiero seguir. ¿Cuánto pasó ya? Pasó 1 hora. Seguimos aquí como 3 horas ahora. Aleluya. Así que nos despedimos. Dios me lo bendiga. Pastor, gracias por estar aquí una vez más. Amén, gracias. Amén, un privilegio que se repita. Y pues nada. Viene la segunda parte. Despídete de la gente ahí para irnos. Amén. Así que Dios le bendiga a todos. Vuelvo y digo, ¿verdad? Le aconsejamos a todas esas personas que quieren ser pastores, oye, espera el momento del Señor. Espera el tiempo de Dios para que salgas con la bendición completa de Dios y con tu cabeza en alto. Amén. Que es lo más que queremos. Que las vidas, o sea, que los que Dios llame a este ministerio salgan con su cabeza en alto y con toda la aprobación del Señor. Así que gracias a todos, ¿verdad? Y como dijo Jonathan, por la gracia de Dios, pues pastoreamos la iglesia evangélica hueleyana restauradora aquí en la bella ciudad de Meriden, Connecticut. Estamos en el 975 de la Broad Street, en el segundo piso, aquí en Meriden. Así que si no tienes un lugar donde congregarte, estás por el área, vives por el área, te invitamos, ¿verdad? Tenemos los cultos martes, tenemos culto de oración, jueves tenemos cultos alternados a las 7, martes oración a las 7, jueves cultos alternados a las 7 y domingo tenemos nuestro servicio de adoración a las 11 de la mañana. Así que nada, te esperamos. Y los últimos domingos del mes tenemos ayuno. Ayuno congregacional a las 6 de la mañana. Amén. Nosotros también ayunamos a la hora si pueden esta hora. Gloria a Dios. Amén. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Este fue emisora Restaurador de Corazones junto con Jonathan Martínez y el pastor José Pérez. Dios te bendiga. La emisora Restaurador de Corazones los necesita a cada uno de ustedes. Somos un solo cuerpo en Cristo. Conviértete en un restaurador de fe. Ayúdanos a llegar a personas necesitadas a través de la radio con tu ofrenda. Esa próxima persona que Dios transforme puede ser un familiar tuyo. Métodos de ofrendar: Cash App, símbolo de dinero, emisora, PayPal y Venmo. Emisora cristiana, Cel al número 475-343-2684. 475-343-2684. Tarjeta de débito o crédito a través de www.restauradordecorazones.com/ofrenda. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.